Bien, queridos amigos televidentes, estamos de vuelta en otra entrega de su programa Contraluz y ahora pasando a nuestro segmento oficial con una entrevista que va a tocar un tema muy importante que ahora mismo se está debatiendo a nivel nacional, para lo que le tenemos un joven extraordinario, brillante, con una trascendencia muy importante en el sector público y privado. Es economista y académico y dentro de otros calificativos es egresado de la Universidad de Harvard. Emilio, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por tenerme acá. Muchas gracias por la invitación para discutir este tema tan importante. Emilio, de verdad que sí, que para nosotros es un honor compartir contigo en este día. Pero tal como menciona Diego, hay un tema que está en el tapete en este momento en República Dominicana y que también ha tomado ruedo internacional por el diferente punto de vista de algunas personas, que es la reforma fiscal. Entonces, me gustaría comenzar con esta pregunta, Emilio, y es la siguiente. ¿Necesitaba República Dominicana y por qué una reforma fiscal en este momento? Esa es una muy buena pregunta y creo que depende mucho de cómo definimos la palabra necesitar. Necesitaba, como tal vez otros países que están teniendo problemas para pagar la deuda o que se ve en un futuro cercano la posibilidad de impago de deuda, no necesitábamos en ese sentido una reforma fiscal. Sí creo que se hacía, no sé si necesaria es la palabra, pero se hacía importante para el gobierno por diversas razones. Primero, hay una presión que la deuda ha ido adquiriendo durante el tiempo, que hace que hoy en día estemos pagando 1 de cada 4 pesos de ingresos en intereses de la deuda. Entonces eso es una presión importante para el gobierno, porque no tiene mucho espacio para poder realizar inversión pública, obras de infraestructura y demás. Entonces creo que, de hecho, el mismo ministro Ochi Vicente, una de las cosas que menciona es, bueno, la deuda no está impagable, pero ya se han dado esas presiones, y por eso incluso parte de cómo él vende las reformas diciendo cuáles son algunas de esas cosas o las principales cosas en las cuales el gobierno quiere invertir este dinero adicional de las reformas. Y por el otro lado, también creo que había otra lógica de que cada cierto tiempo es bueno hacer una revisión de las figuras fiscales que nosotros tenemos e intentar adaptarlas a la realidad del momento, a las cosas que han ido cambiando. La última reforma real que nosotros tuvimos fue en 2012, y esa fue una reforma que, vamos a decir, fue una mezcla entre una necesidad que venía de un déficit muy grande que se había dado en 2012 y por eso se aplica en 2013, y de cubrir también algunos temas en ese momento, pequeñas modernizaciones fiscales, pero no se había hecho, no se hizo todo lo que se necesitaba en temas de modernización fiscal. Esta reforma tampoco lo hace, pero ayuda. Pero sí se tocaron en ese momento algunos puntos que hoy en día también han requerido que vuelvan a ser revisados. Entonces, no era necesaria en el sentido estricto de la palabra, pero sí estaba empezando a haber ciertas presiones claras por las cuales era bueno hacerla y hacerla pronto. Y ni siquiera mencionar el hecho de que nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo decía que se tenía que hacer un pacto fiscal. Esto no es precisamente un pacto fiscal, pero busca tocar algunas de las cosas que se entendía que el pacto fiscal debía tocar. Emilio, ¿cuáles son las principales bondades o las virtudes? ¿Cómo tú valoras esa disponibilidad de fondos y la manera en la que el gobierno se dispone a utilizar esos fondos? Sí, bueno, yo creo que lo principal que hay que entender es el gobierno tenía y sabemos que muchos de estos planes ya estaban en proceso, planes de, por ejemplo, modernizar o mejorar el sistema de tránsito urbano, tanto en Santo Domingo como en Santiago, y un poco también el tránsito interurbano o transurbano, si se le quiere decir así. Y creo que, bueno, todo el que maneja en Santo Domingo sabe que se necesita de urgencia planes de inversión en temas de
tanto el monorriel, como es el caso de Santiago, como es la expansión de otros mecanismos de transporte urbano masivo en Santo Domingo. Creo que ese probablemente es uno de los planes más importantes para el gobierno, y uno de los que esperamos que si se aplican correctamente, pues sea una de las cosas que más transformen la realidad tanto de Santo Domingo como de Santiago. Entonces creo que ese es extremadamente positivo. Otro que es importante, que diré, creo que el gobierno puede ser que se quede corto, pero es importante, es el tema de la recapitalización del Banco Central. Ese no es uno que nosotros veamos como ciudadanos tanto, pero como una de las cosas que los economistas nos preocupa es que el Banco Central ha tenido, o bueno, tuvo desde 2003 un incremento de su deuda para poder cubrir lo que era en ese momento la crisis, y no se ha tenido un plan de estabilización lo suficientemente contundente de ese monto de deuda que adquirió el banco. Entonces, en los últimos como 6 años no se ha estado haciendo el traspaso de parte del gobierno central al banco de los montos requeridos para poder estabilizar esa deuda, y eso sí ponía en juego en un mediano plazo la estabilidad macroeconómica que nosotros hemos tenido durante los últimos más de 20 años, que es la base de nuestro crecimiento. Entonces sí creo que es importante que el gobierno también haya puesto atención a eso, y aparte de eso pues hay otras pequeñas cosas que tendremos que ver, y es bueno que estemos atentos a su implementación, que también van a ser importantes para la República Dominicana, como las mejoras en la Policía Nacional, etcétera. Emilio, muchas personas entienden que esto ha sido un tema, muchos porque no le prestaban atención desde el inicio que se comenzó a hablar. Ahora, como ya el día lunes ya se ha planteado lo que sería el proyecto de reforma, ¿verdad? Porque todavía no es un hecho. Pero hay muchas personas que se sienten un poco como en el aire con esto, y es con el tema de los impuestos, específicamente de los inmuebles. Entonces me gustaría ver cómo podemos manejar un poquito ese tema. Bueno, el IPI. Ok, voy a decir, la reforma intenta atacar dos temas distintos. Intenta atacar uno, y también se anunció otra cosa que se va a hacer relativa al IPI. La primera es el tema de la exención del IPI. Hoy en día, cualquier persona que tenga un inmueble valorado en menos de 9.8 millones, creo que es, de pesos, no paga IPI. Ese monto exento, por diversas razones se eligió un monto exento alto la primera vez, pero creo que el ministro de Hacienda definitivamente lo mostró correctamente. Es uno de los montos más altos de exentos de toda Latinoamérica. En la mayoría de los países tú pagas algún impuesto, a veces más bajito, a veces más alto, por casi cualquier inmueble que tú tengas, o cualquier suma de inmuebles que tú tengas. Entonces, desde esa perspectiva, el gobierno dice, bueno, lo primero es que vamos a bajar ese monto exento a unos 5.4 millones, creo que básicamente es decir, bueno, no lo van a pagar, o no se va a pagar nada sobre los primeros 5.4 millones de pesos que tú tengas en inmuebles. Y eso es básicamente diciendo, bueno, los hogares que sean como vivienda de bajo costo no van a pagar, o van a pagar relativamente poco. Y sobre el excedente de esos 5.4 millones, que antes era 9.8, entonces se va a pagar un 1%. Eso es lo que va directamente a la ley. Ahora, otra cosa que nos va a afectar, no se sabe exactamente cuándo se va a aplicar, pero que fue mencionado por el ministro, es DGI estima el valor de los inmuebles, entre otras cosas, mediante una estimación del valor del metro cuadrado de la propiedad, estimado en base a dónde se encuentra la propiedad y el tipo de propiedad que es. DGI no actualiza esos valores desde 2013. ¿Qué pasa? Que todos sabemos, todo el que ha visto un apartamento en República Dominicana sabe que los apartamentos hoy en día están mucho más caros que en 2013, lo que significa que el metro cuadrado ha subido. Entonces, DGI lo que está diciendo ahora es, bueno, o el ministro indicó que DGI lo que va a hacer ahora es actualizar esos precios. Entonces, evidentemente, ahí puede venir un doble choque para un hogar. Ejemplo, si tú tenías una casa valorada en 9 millones por DGI, tú no pagabas nada de IPI, tu IPI era cero. Ahora te bajan el monto exento a 5.4 millones. De repente, antes de que DGI actualice, tú tienes que pagar sobre los 3.6 millones un 1%, 36 mil pesos al año.
¿Qué pasa? Ahora cuando DGI te actualiza, ese hogar que estaba valorado tal vez en 9 millones puede pasar a estar valorado en 15 o en 20 millones. Entonces ahora tú no vas a tener que pagarlo sobre los 9 que estaba valorado en ese momento, sino sobre los 15 o sobre los 20. Y entonces ya eso sí puede hacer que tú tengas que estar pagando unos 100,000 o 150,000 pesos más, unos 150,000 pesos en IPI. Entonces eso sí vamos a ver cómo se aplica, qué es lo que va a hacer DGI. Eso sí pudiera incrementar considerablemente el efecto de muchas personas que antes no pagaban y que de repente se vean teniendo que pagar 100,000 o 150,000 pesos de IPI. Emilio, ¿tú pudieras edificarnos un poco a nosotros y a la audiencia que hoy te sintoniza sobre la indexación, la importancia de la indexación de los precios, de los salarios, que creo que son un componente muy importante en esta reforma dentro de lo que se está proponiendo? Sí, eso es algo que hemos tenido problemas a veces en la República Dominicana con algunas leyes pasadas, y es, a medida que pasa el tiempo, los precios van incrementando. ¿Qué pasa? Que a veces nosotros ponemos impuestos o tarifas o lo que sea a un precio fijo. Decimos, por ejemplo, en la ley, bueno, por tal bien o servicio se va a pagar 50 pesos. Pero 50 pesos en el 2000 no son 50 pesos en el 2024. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Estado entendía que eso era el precio justo en el 2000, pues lo que el Estado dice es, bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, cada año o cada 2 años, eso depende de la ley, se va a ajustar a través de la inflación. Entonces, eso es básicamente una forma de decir, bueno, yo quiero que esa tarifa, no sé si necesariamente el ajuste por precio sea el único que se deba hacer, pero al menos que se ajuste a la misma velocidad que el resto de los precios de la economía. ¿Para qué? Para que aunque sea se mantenga lo más justa posible respecto al resto de cosas dentro de la economía. Y eso ayuda a que no sea necesario cada 5 años, cuando ya los precios tal vez se hayan duplicado, o cada 8 años, que en promedio el tiempo que toma, que los precios se hayan duplicado, tú no tengas que estar cada 8 años pasando una nueva ley actualizando los precios, sino que sea de manera natural todos los años o cada 2 años que se vaya actualizando eso. Y por ejemplo, no es un mandato directo legal, pero sí la ley dice que se deberá revisar los salarios, por ejemplo, en base a la inflación cada 2 años. Entonces, a una de las cosas que tocará próximamente, y que ya el ministro mencionó, es el salario mínimo. Entonces, el salario mínimo ahora se debe revisar en base a la última actualización y decir, bueno, ¿cuánto han crecido los precios de allá para acá? Un 4% anual en promedio, 8%. Y entonces actualizar ese salario mínimo privado en al menos, dice la ley, como como no una instrucción, pero como una recomendación, en al menos lo que haya subido la inflación durante ese tiempo. ¿Por qué? Porque las personas que ganaban ese salario mínimo, que ganan cualquier salario cercano al mínimo, durante ese tiempo han visto sus precios aumentar y han visto su costo de vida aumentar. Entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, al menos compensarles para que puedan mantener un estándar de vida similar al que tenían hace 2 años cuando tuvieron un empleo que ganaba el salario mínimo. Emilio, mira, a mí me gustaría tocar un tema, y me imagino que es muy, bueno, te lo voy a pedir que sea muy tuyo, muy personal en este sentido. Y es para ti, según tu conocimiento y todo, ¿cuáles son los puntos favorables para la ciudadanía de esta reforma? Claro. Voy a decir algo primero que creo que es importante siempre decirlo. A nadie le gusta pagar más impuestos. Eso es algo normal, y es normal, yo creo que en el momento en el que se anuncia la reforma, todo el mundo diga, bueno, me va a tocar pagar más, eso me molesta, eso no me gusta. ¿Pero será un temor por desconocimiento? No, mira, ahí hay 2 cosas. La primera es básica. Yo no quiero pagar 100 pesos más de impuestos si no tengo que. Entonces, hoy en día estoy en una situación, voy a pasar a otra. ¿Por qué lo tengo que pagar? La mejor reforma fiscal es la que no me toca. Ahora, habiendo dicho eso, y sabiendo, por ejemplo, a mí me va a tocar la reforma fiscal, creo que también siempre hay un tema de desconocimiento o de no entender la figura. Por ejemplo, una de las figuras es
que a los que ganan más de 200,000 pesos se le va a cobrar en el excedente de esos 200,000 pesos al mes, se le va a cobrar un 27% de ISR. En la figura anteriormente era que se te cobraba un 25%, o sea que no es que se te está cobrando un 27% ahora, es que se te está cobrando un 2% más de lo que tú hagas por encima de esos 200,000 pesos. Pero cuando las personas ven la figura, a veces por no entender bien cómo es que funciona, lo que creen es que le han impuesto 27% nuevo. Entonces creo que hay una parte es eso. Creo que otra parte es también tú no sabes o no entiendes necesariamente cómo es el cálculo. Por ejemplo, lo que mencionaba ahí del tema del IPI. Entonces uno dice, bueno, ahora me va a tocar pagar IPI. ¿Cuánto realmente va a ser? Tal vez no te va a tocar pagar tanto. Y luego entonces está el otro lado. A mí no me gusta tal vez la reforma en un principio, pero ¿de qué manera vamos a fondear todas las cosas del país que queremos? Entonces, y creo que eso es algo que el gobierno le tomó un poco de tiempo, pero al final lo hizo y lo ha hecho, tengo que decirlo bien, creo que hasta se pudiera haber hecho mejor, pero han podido vender cómo se supone que se va a ver esta reforma para las distintas personas. Entonces, por ejemplo, como mencionaba, el tema de tú quieres un tráfico que sea más seguro, que sea más confiable, tú quieres, bueno, un transporte público, y tú quieres, por lo tanto, que tú puedas manejar en una ciudad de Santo Domingo menos congestionada. Bueno, mira, estos son inversiones que nosotros vamos a hacer para eso. Otra cosa, por ejemplo, tal vez las personas que suelen ir al aeropuerto, eventualmente el tren metropolitano se supone que se va a conectar desde Santo Domingo hasta el aeropuerto. Entonces ya no va a haber siempre la necesidad de tener que buscar cuál va a ser mi transporte, etcétera. Entonces son pequeñas ventajas que es importante que el gobierno primero las venda, sea claro, mira, estas son las cosas por las cuales nosotros estamos haciendo. Y segundo, y es, vamos a decir, su espada de Damocles en ese sentido, cuando las vendiste y cuando dijiste que esas eran las cosas que ibas a hacer, sobre eso se te va a juzgar. Entonces va a ser todas esas cosas que el gobierno está diciendo, yo lo que le diría a todo el mundo, anótenla, guárdenla bien, y dentro de 1, 2, 3, 4 años, pues entonces podamos decir, bueno, el gobierno realmente ha estado haciendo esas inversiones, yo las puedo sentir, puedo ver que hay mayor seguridad ciudadana respecto a las cosas que se está diciendo de las mejoras a la policía, puedo ver que me gusta más el transporte público que hay ahora. Entonces, cuando tú puedas hacer esa comparación, tú puedes decir, bueno, parece que en ese sentido la reforma fiscal efectivamente fue positiva para mí o para las personas que son cercanas a mí. Emilio, ¿y cómo tú valoras el hecho de que dentro de la reducción o dentro de lo a quien impacta, el gobierno también asume una parte? ¿Cómo tú ves ese tema de la reducción en la cantidad de ministerios? Yo creo que es la primera vez que escuchamos una medida como tal. La eliminación de instituciones. ¿Cómo tú ves, cómo tú valoras al gobierno en ese aspecto? ¿Es responsable? Sí, yo creo que siempre me gusta decir, el gobierno siempre va a tener un problema realizando cortes de gastos por más que quiera. Es algo que se ha analizado. El presupuesto dominicano, por el hecho de ser relativamente pequeño, a pesar de que a veces no parece así, pero relativamente pequeño como porcentaje de la economía, es bien rígido. Hay muchas cosas en las cuales se tiene que gastar. Entonces, yo creo que siempre es bueno que si el gobierno nos va a pedir a nosotros que asumamos un costo adicional en nuestras vidas, un incremento de 1, 2, 3, 4, 5% de nuestro gasto para pagar al gobierno, creo que siempre es bueno que el gobierno también mande ese mensaje. Mande un mensaje de qué el gobierno va a hacer para reducir ese gasto superfluo, si es que acaso hubiese gasto superfluo, para mejorar la posición fiscal. Ahí sí me gusta decir, es difícil cuantificar en términos reales previo a ver la implementación cuánto realmente va a ser ese corte del gasto. Se supone que se deberían eliminar tal vez algunas posiciones que en la fusión de ministerios que sean duplicadas. Se supone que uno pudiera ver tal vez no necesariamente una reducción de la nómina, pero una reducción del crecimiento de la nómina en los próximos años, porque se puede utilizar, algunas de las funciones pueden
unirse. Lo que realmente quedará por ver es cuál va a ser el efecto real de esa fusión. Bueno, de la fusión de ministerios y de la eliminación de otros. Porque sí es cierto que en el 2020 también se anunció la eliminación de algunas otras entidades, y lo que hemos visto también es que no todas se fusionaron a la velocidad a la que se esperaba, algunas duraron un poco más, otras, por ejemplo, al final adquirieron una entidad anterior, pero no necesariamente se vio una reducción en la nómina. Entonces sí es bueno ver cuál va a ser el efecto, pero sí creo que era necesario que el gobierno diese ese mensaje para poder convencer a la población, y vamos a decir lo que se le llama la economía política de la reforma. Tú tienes que dar un mensaje de que tú también vas a hacer un esfuerzo, y el esfuerzo del gobierno en ese sentido es, como tú mencionabas, creo que es la primera vez que se ha visto, al menos en la historia reciente, de fusionar y unir ministerios, y esperemos que pueda representar, aunque sea poco, pero pueda representar una mejora dentro del esquema fiscal de la República Dominicana. Recordarle a todos que nos pueden seguir en las redes sociales, en Instagram como A Contraluz CMG, y en YouTube lo pueden hacer a través de A Contraluz TV, y pueden vivir informados de todo lo que nosotros subimos, programa tras programa, y disfrutar de todo ese contenido. Diego. Emilio, yo tenía algo que quería que tú realmente aterrices un poco, y es ¿cómo se financia el gobierno? O sea, ¿qué porcentaje viene del ITEVI? ¿Qué porcentaje viene del impuesto sobre la renta? Y en ese sentido, ¿cómo realmente el nuevo esquema que se propone pudiese cambiar este modelo de financiamiento? Sí. Bueno, la realidad es, y tú los mencionaste los dos, o vamos a decir tres, el ITEVIS, el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas y el impuesto sobre la renta de las personas físicas son básicamente los tres grandes financiadores del gobierno. Si mal no recuerdo, ahora no tengo los datos a mano, pero como un 75% de todos los ingresos del gobierno entran por ahí. Creo que el ITEVIS siendo el número uno, después personas jurídicas, después personas físicas. La realidad, o bueno, para hacer el cambio, ya no es ITEVIS, el próximamente llamado IVA. La realidad es que esto lo único que hace es que le va a poner un poquito más de peso al IVA, o al ITEVIS, como todavía se le dice, porque gran parte de la reforma, de hecho un poquito más de la mitad de todo lo que va a generar la reforma, va a ser el cambio en o la eliminación de exenciones del IVA. Lo que probablemente lo llevará un poco más de un 40% de todo lo que se recauda. Y eso, bueno, hay discusiones entre economistas de si eso es bueno o es malo, si es bueno que sea a través de consumo, que sea a través de ingresos, pero la realidad es que la conclusión en países como el nuestro, con altos niveles de informalidad, es que es un poco más fácil hacer política fiscal a través de recaudar por el consumo, y que luego entonces, como de hecho anunció el gobierno que va a añadir en esta reforma, pues devolverle a los más pobres a través de ayudas sociales directamente. Porque uno de los problemas que tiene ese tipo de impuestos, a diferencia de los impuestos de ingresos, es que golpea un poco más de lo que se quisiera a aquellos que menos tienen. Pero es una realidad, es algo que se utiliza en casi toda Latinoamérica por el mismo problema de altos niveles de informalidad, y que pues hemos aceptado y hemos encontrado la manera de hacerlo útil y un poco equitativo a través de los programas sociales. Emilio, en el caso del anticipo, ¿por qué te ríes, Emilio? Pero Diego, ¿qué fue? En el caso del anticipo, ¿no puedes arrojar un poco de luz con esto? Porque mira por qué yo digo arrojarnos luz con todos estos temas. Porque vuelvo a repetir, esto tiene mucho tiempo hablándose, nadie le prestaba atención. Ya se vio la realidad el lunes de que ya presentaron formalmente el proyecto, y ahora todo el mundo tiene la cuestionante, nadie sabe de nada. Y bueno, primero quiero decir, voy a hablar del anticipo en base a lo que vi de la semanal y de la propuesta en los slides del ministro. Todavía no he leído específicamente qué se ha mencionado en el proyecto de ley, por lo que tal vez hayan algunos detalles que han cambiado. Pero la realidad es que
parecería, bueno, primero a las microempresas se le va a eliminar el anticipo, también a las personas físicas en el caso de las que tenían que pagar anticipo, y se le ha reducido a las pequeñas y a las medianas. Se le ha reducido creo que a un, bueno, 30 y 60, ¿no? Creo que es 40 y 60. 40 y 60. Pero eso depende de cómo se aplique. Porque hay dice que se le va a aplicar un 40 y un 60% de los ingresos de las empresas. Hoy en día se aplicaba un 100, pero esa es una de las dos fórmulas del anticipo. Entonces la pregunta que me queda, que no lo he visto todavía en el proyecto de ley, es si lo que se va a hacer es ya eliminar la otra fórmula y solamente utilizar esa. Si se utiliza esa, si solo se utiliza esa, eso va a ser un alivio importante para muchas pequeñas y medianas empresas que son las que, bueno, y para las micro que se le elimina, son las que más problemas suelen tener de liquidez, que es el problema que causa el anticipo. Porque la realidad es que el anticipo no debería ser un problema ni para las empresas, y en principio la razón por la que se entiende no debería cobrarlo el gobierno, porque al final del día es un anticipo de algo que eventualmente vas a pagar. Entonces, por lo tanto, eso debería ser dinero que tú cuentes que vas a tener y del lado del gobierno, dinero que eventualmente te va a entrar. Pero evidentemente las empresas se manejan con poca liquidez. Dado que las empresas se manejan con poca liquidez, tener que pagar de repente un dinero de algo que no te ha entrado, pues se vuelve un peso grande para las empresas. Entonces, ¿quiénes suelen tener ese peso de manera particular, que hemos visto en la economía dominicana? Pues las empresas pequeñas, medianas, pequeñas y micro. Entonces creo que es un alivio importante. Si solamente se elimina un pedazo de la fórmula, o bueno, se modifica un pedazo de la fórmula, pero no se elimina el otro, esto va a aplicar específicamente para empresas que manejan márgenes pequeños. Empresas pequeñas y medianas que manejan márgenes pequeños, de repente van a tener que pagar menor anticipo, lo cual también son las empresas que suelen tener más problemas de liquidez justamente por lo pequeño que son sus márgenes. Entonces digamos que cual sea de las dos maneras, por eso he dicho, no he visto el proyecto de ley detallado, cual sea de las dos maneras evidentemente va a generar un alivio. Si es la primera, que se elimina la otra parte de la fórmula, pues va a ser un alivio para muchas más empresas. Así que tengo que esperar a ver y poder leer el proyecto antes de decir cuál de las dos, pero creo que eso va a ser muy positivo. Muchos pedían que se eliminara por completo. Yo creo que hay razones por las cuales no es idóneo, pero es necesario continuar teniendo cierto nivel de anticipo a medida que la economía va avanzando y que la DGI se hace más eficiente en poder lograr el cobro de los impuestos. El anticipo ayuda a la DGI al poder cobrarte antes, asegurar de que te esté cobrando al menos una parte de lo que te tocará pagar. Señores, y no quisiera dejar pasar la oportunidad ni que pequemos de mezquinos, resaltando también dos focos importantes de destino que se han identificado de los fondos, que son para el sistema de salud y para los gobiernos locales. En ese caso, Emilio, aprovecho tu presencia aquí para que tú, por favor, nos ayudes a interpretar cómo eso se traduce en beneficios a la sociedad, cómo eso busca también solucionar importantes problemáticas sociales que, si bien es cierto, no son necesariamente de materia financiera de fondos, circulan cerca de eso, pero también arrojan beneficios que son de otra índole en salud, bienestar, mejoramiento de las condiciones de vida. Sí, sin duda. Primero, tal vez para mencionar con el tema de salud, una de las principales razones por la que se tiene que hacer esto es, desde hace un tiempo, desde la última reforma de salud, se supone que la República Dominicana está moviéndose hacia un sistema de salud de atención primaria. ¿Qué pasa? Bueno, tanto por un factor cultural, al dominicano le gusta ir a los hospitales grandes, y también por un factor de la infraestructura que hay hoy en día, tanto física como de logística. Nosotros todavía no tenemos un sistema de atención primaria muy avanzado. Parte de la razón, como digo, es, entre otras cosas, un tema de cómo podemos modificar y cambiar la infraestructura de salud. Todavía nosotros, mucha de nuestra infraestructura depende
de hospitales grandes que ha construido el Estado, que hoy en día se tienen, que son muy positivos que las tengamos, pero que se supone que en muchos casos se deben utilizar solo como medida secundaria o final de la atención. ¿Por qué? Porque son muy caros. Entonces, ¿dónde se supone que la mayoría de las personas deberían estarse atendiendo? Pues en centros más pequeños, en centros que tengan menos maquinaria avanzada, donde ellos puedan ir y atenderse con un doctor, el doctor pueda revisarlos, asegurarse de su presión, decirle, mira, tienes que tomar esto, aquello, y referirlos entonces a este tipo de centro en una segunda fase, si por alguna razón hay que hacerle estudios posteriores o lo que sea. ¿Qué pasa? Para eso se necesita una inversión importante en un primer plazo. Entonces, parte del dinero que se va a recaudar de la reforma fiscal, lo que busca es utilizarse para realizar esa primera inversión, esa inversión que pueda modificar el Sistema Nacional de Salud hacia un sistema que vaya más hacia la atención primaria. Lo que es importante decir, en un mediano plazo, que no es algo tal vez que vamos a ver en este periodo de gobierno, pero en 5, 10, 15 años, pues también debes reducir un poco las presiones al sistema de salud, tanto financieras como de personal. Vamos a poder tener un sistema un poquito más avanzado que primero vaya a atender mejor a las personas y segundo que nos salga menos costoso cada una de las atenciones, sin por eso reducir la calidad de la atención a las personas. Por el otro lado, en el lado municipal, la República Dominicana es uno de los países, bueno, primero la ley dice que se supone que se le tiene que dar un 10% del presupuesto a las alcaldías. Eso creo que en ningún año se ha cumplido desde que ha salido la ley. Ha subido un poco en los últimos años, pero todavía no estamos en el 10%. Y eso es una preocupación porque se supone que mucho de lo que es la inversión debe hacerse en el territorio. Y para tú poder realizar la inversión en el territorio, tú no puedes depender del gobierno central para que la esté haciendo. Tú necesitas tener, bueno, los oficiales elegidos, que en este caso son los alcaldes y los regidores, que sean los que decidan, bueno, en qué cosas se supone que eso se va a invertir. Y para eso, lo que han dicho todos los ministros de Hacienda y directores de presupuesto que han pasado, se necesitaba más presupuesto. Por lo que mencionaba antes, gran parte del presupuesto nacional ya estaba destinado a cosas a las cuales no se podía quitar. No se puede quitar el 4% de la educación, no se podía eliminar las nóminas, algunas inversiones de infraestructura, no se podían eliminar. Entonces, ¿quién sufría? Los municipios. Entonces las municipalidades. Entonces creo que es una buena señal. Esperemos que por fin podamos cumplir con el 10% de las alcaldías, que el gobierno también se haya enfocado en hacer esa en utilizar parte de los recursos para hacer esa inversión. Emilio, la declaración jurada, muchas personas tienen la confusión. Hay gente que dice, bueno, pues ahora me convertí en funcionario, porque lo que siempre se estila es que lo que hacen declaración jurada son los funcionarios. Entonces, me gustaría que me hablara un poquito de esto, pero también, ¿cuál sería la complejidad de una persona que sea empleado, sea público o privado, pero que también tenga una empresa constituida a nombre de él? Claro. Ok, esa es una pregunta. Quiero separarla en dos cosas. Primero, lo que sabemos hasta ahora es que la declaración jurada, la que hacen los funcionarios, es una declaración jurada de patrimonio. Dígase de todo lo que tú tienes y tus cuentas bancarias y demás, versus lo que parecería que va a ser esta declaración jurada. Esto es lo que ha indicado el ministro Jochi Vicente esto va a ser una declaración jurada de ingresos. Y tú lo que vas a tener que decir es, ¿cuáles fueron tus ingresos en el último año? Si tú eres un empleado privado y tu fuente de ingreso, al menos un 95%, es exclusivamente lo que te paga tu empresa, tú no vas a tener que modificar nada, o al menos no mucho, de tu declaración jurada. Asumiendo, no puedo decir cómo lo va a hacer DGI, pero asumiendo que la DGI hace de manera similar a como es la declaración jurada para el régimen simplificado de tributación, en el cual yo estoy, si tu empresa te pagaba, todo eso ya va a salir en tu declaración jurada y tú no tienes que modificarlo. Si tú no tienes ningún otro tipo de ingreso importante, tú únicamente vas a tener que aceptar, mira, esa es mi declaración jurada, esto fue lo que me pagaron, eso fue lo que se pagó a DGI, perfecto, y ya con eso no va a haber problema. Asumiendo que DGI lo va a hacer así, que espero que sea así, porque si no va a ser un problema mayúsculo. Y en ese sentido, por eso digo, para la mayoría de las personas, yo creo, no va a ser
no va a implicar un incremento impositivo. ¿Por qué? Porque si tú no ingresaste más dinero del que tú ingresaste por tu trabajo y ese dinero ya se declaró y ya pagó impuestos, tu declaración jurada no va a decir que tú tienes que pagar nada más. Ahora, si tú eres una persona que tienes un salario, por ejemplo, de 80,000 pesos, pero tienes otras entradas como persona por otras vías, entonces sí va a ser necesario que tú modifiques o que añadas en tu declaración jurada cuánto fue ese ingreso adicional que no está declarado en la DGI durante ese año. ¿Y qué es lo importante acá? Bueno, que la DGI evidentemente va a intentar tener buenos mecanismos de verificación, vamos a ver cómo se implementa eso, pero va a intentar tener buenos mecanismos de verificación para ver si es cierto la declaración jurada de las personas. ¿Qué pasa? Cuando tú haces tu declaración jurada, tú estás diciendo que tú estás aceptando que esa es la verdad ante la DGI, y si no, la DGI tiene el derecho de, no quiero decir perseguirte, tal vez no sea la palabra, pero de caerte atrás, y eso pudiera conllevar entonces problemas mayores. Entonces sí va a ser importante que los ciudadanos que tienen otro tipo de ingresos pues los declaren por ahí. Ahora, si tú tienes una empresa registrada y todos los movimientos tú lo hiciste por la empresa, tú tienes una declaración separada para esa empresa. Ahora, si tú tienes una empresa registrada y esa empresa te realizaba de alguna manera pagos a ti, o sea, tú te realizabas pagos a través de esa empresa, entonces sí vas a tener que declararlos en la declaración jurada. Y dependiendo de cuál haya sido el mecanismo que se haya utilizado para esos pagos, vas a tener que pagar un excedente de lo que te quedaría con respecto a lo que se supone que tienes que pagar por tus ingresos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ese sería el único caso. Si todo tu dinero, si todo lo de la empresa privada se maneja separado de tus cuentas, en ese caso tú no tendrías ningún tipo de problema. Emilio, y entrando ya a la fase final de esta entrevista, me gustaría escuchar tu opinión en cuanto a cómo tú entiendes, a dónde tú entiendes que el país debe de dirigirse o llegar, y cómo esta reforma nos encamina hacia allá, en términos fiscales, en términos económicos. ¿Cuál es el futuro que Emilio Hungría ve, y también a qué tú entiendes que debemos apostar? Claro. Y bueno, el país que queremos, creo que nosotros tenemos que apostar por una economía que sea moderna, que sea cada vez más dinámica, que sea una economía por el tamaño de nuestro país que vea mucho hacia afuera, y no solamente lo digo desde la perspectiva del turista que viene para acá, sino que sea una economía que se pueda insertar en la economía mundial, que nosotros podamos ser una economía exportadora, y siguiendo un poco el papel que siguieron los tigres asiáticos, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, etcétera, pues que sea una economía que pueda ser más compleja, que podamos hacer cosas más complejas, como hemos visto en los últimos años que ha empezado a pasar, que ya producimos equipos electrónicos, producimos equipos médicos avanzados, etcétera. Pues que sigamos en ese camino, porque hemos visto que las economías que se desarrollan, pues ese es un camino que es el único camino que todas tienen que tomar. Entonces, eso por el lado tal vez de la estructura económica, y por el lado del bienestar de los ciudadanos, pues que hagamos un país que tenga mejores servicios públicos, que tenga servicios públicos que, vamos a decir, no tengan nada que envidiarle a los servicios privados. Evidentemente siempre pueden haber, y ojalá que hayan servicios privados mejores y más innovadores y demás, pero que sean buenos servicios públicos para todos, para todo el que lo necesita, que hayan garantías de esos servicios públicos, y que sea, por ejemplo, un país que sea de ciudades, no solo ciudad, porque no solamente debe ser Santo Domingo, pero de ciudades vivibles, de ciudades habitables, que tengan buenos parques, que podamos caminarlas, que podamos disfrutar de ir al parque con nuestros hijos, de pasar tiempo con nuestras familias, de que no perdamos la vida en un tapón. Entonces creo que
creo que le tengo esperanzas a esta reforma fiscal en parte. Creo que hay varias cosas que el gobierno ha prometido que va a hacer que si se dan pues serían muy positivas. Creo que hay cosas en las que la reforma fiscal todavía se queda corta en cuanto a crear una economía aún más dinámica. Todavía tenemos, la reforma toca un poco el tema de mejorar un poco la formalidad y los temas de la evasión. Creo que todavía pudiéramos tener aún más esfuerzos en ese sentido, de atacar a aquellos que se quedan fuera y que se quedan fuera porque deciden quedarse fuera. Creo que sería bueno en una ocasión futura pues que se sigan haciendo esfuerzos tanto de la DGI, de la DGA y de Hacienda para poder tocar eso, y pues que sea en ese sentido un país que sea más equitativo, que todos aportemos un poco de lo que tenemos al pastel, y que ojalá que esta reforma pues pueda ayudarnos a tener esa serie de garantías, o acercarnos a esa serie de garantías. Sabemos que es un país en construcción, no somos Suiza, pero ojalá que algún día lleguemos a hacerlo. Y esa es una realidad. Y Suiza no se construyó en un día, República Dominicana tampoco se puede construir en un día, pero ojalá que esta reforma pueda aportar un paso o un par de pasos más en esa dirección. Y ahora también que se va a discutir el proyecto de reforma, pues que los distintos sectores puedan venir, puedan presentar cuáles quejas tienen sobre la mesa, podamos ver si hay alguna de esas quejas que son razonables y que por lo tanto tal vez hay que modificar cosas dentro de la reforma, pero que también todos entendamos que pues que a todos nos toca aportar un poco. Como dije al inicio, a nadie le gusta pagar impuestos, pero a nadie le gusta un Estado que se está cayendo. Entonces necesitamos encontrar ese punto intermedio entre ambas cosas, y pues esperemos que la reforma pues nos ayude en ese sentido. Emilio, de verdad que muy agradecido de que hayas aceptado la invitación de compartir con nosotros en el día de hoy, y que hayas venido a aportar ese granito de arena a toda la audiencia de claridad y de entendimiento, Diego, ¿verdad? Sí, sobre esto. sí. Gracias, Emilio, gracias por tu presencia, y gracias también a los que nos sintonizan hoy. Recordarle a todos que nos sigan en las redes sociales, en Instagram a Contraluz CMG y en YouTube a Contraluz TV. Emilio, de verdad que fue cátedra que vino de Emilio hoy, señor. Sí, Emilio, si tú pudieras aprovechar también, no sé dónde el público te puede contactar o te puede seguir. Bueno, en mis redes es J Hungría con H. Me pueden ver en Twitter, bueno, como se dice Twitter ahora, X. Ahí pueden verme, y bueno, también pueden verme a través de mi LinkedIn, igualmente es J Hungría. Y nada, a veces ahí damos nuestra opinión de todos los temas, más que nada de fútbol, pero debo decir, estoy hablando, pero también a veces un poco de temas fiscales y demás. Bueno, muchísimas gracias a Diego Guzmán, a Emilio Hungría por compartir con nosotros en el día de hoy. También a todos ustedes que sacan este momentito para compartir con nosotros durante una hora de todo el contenido de su programa Contraluz. Será hasta la próxima.